Revolución en verde. Capítulo 51. Lecciones. Shuichi sabía que seguir los ideales de Stein implicaría muerte y sangre. Había intentado prepararse para esta necesidad sensibilizándose a la muerte violenta. Internet era, para bien o para mal, un repositorio de infinidad de vídeos que mostraban muertes violentas y desmembramientos. Docenas de vídeos después, Spinner estaba seguro de que podría afrontar cualquier cosa que se le presentara. Él se había equivocado. La nave de la iglesia estaba teñida de rojo y negro por la sangre de los cultistas de la CRC y los efectos del aliento de fuego de Quimera. Casi una docena de cultistas yacían muertos a los pies de Quimera, aunque el hombre nunca se había esforzado lo suficiente como para apagar su cigarro. Ninguno de los cultistas tenía armas reales ni entrenamiento con sus peculiaridades. En cambio, intentaron abalanzarse sobre él con los puños y lo que pudieron encontrar, trozos de madera y candelabros. Nada de eso sirvió de nada. Dos de los cultistas intentaron huir, intentando esquivar a Quimera mientras este mataba a sus compañeros. Spinner estaba allí, haciendo todo lo posible por ignorar la carnicería en el centro de la iglesia. Sin pensarlo dos veces, abatió a ambos cobardes con su espada. Con una fuerza que desconocía, casi logró cortarle la pierna a uno de los cultistas y abrirle el pecho al otro desde el cuello hasta el ombligo. El retroceso de ese segundo ataque había arrancado la máscara de su objetivo. El hombre que estaba debajo, objetivamente hablando, no era nada destacable. Sin embargo, Shuichi no podía apartar la vista de él. No era un hombre cualquiera para él, sino el señor Nakamura, un carpintero local. Aunque Shuichi nunca había sido cercano a él, jamás habría imaginado que estaría en una reunión como esta. Shuichi se llevó la mano a la cara, sintiendo la sangre caliente que le había salpicado. Miró el rostro del señor Nakamura, contorsionado por un rictus de dolor y miedo, con el estómago revuelto. Solo gracias a una suprema victoria de voluntad no vomitó en el acto. Aún así, cayó de rodillas y contempló la sangre que ahora le cubría las manos. Volvió a alzar la vista hacia el resto de la iglesia, observando con atención lo que hacían sus compañeros caballeros. Bearead había iniciado el ataque acercándose sigilosamente a Dog Lightning. Tras agarrarlo por la cabeza y el hombro, Bearead lo partió casi por la mitad con su fuerza mejorada. Davy había levantado un círculo de fuego alrededor de la iglesia y ahora estaba recostado en la puerta lateral, con expresión aburrida, convirtiendo ocasionalmente a algún miembro de la CRC en una antorcha de fuego azul. Un grito repentino desde afuera indicó que Endin también estaba impidiendo que los cultistas escaparan. Quimera era el menos objetable de todos sus compañeros, simplemente matando a los cultistas mientras se abalanzaban sobre él, pero sin prolongar sus muertes ni torturarlos para su propia diversión, dejándolos donde caían. Bearead, en particular, parecía disfrutar salvajemente profanando los cadáveres cuando tenía la oportunidad. Shuichi recorrió con la mirada la iglesia, pero dondequiera que mirara, solo encontraba horrores. El cadáver calcinado de una mujer que había intentado escabullirse entre Davy. Quimera fumando tranquilamente un puro mientras avanzaba lentamente hacia un puñado de cultistas agazapados en un rincón. El humo de las llamas de Davy y Quimera se acumulaba en los techos abovedados, extendiendo el olor a carne carbonizada por toda la iglesia. La hoja de una espada brota repentinamente del ojo de Bearead. Mientras Shuichi observaba sin comprender, un hombre enmascarado desenvainó la espada y la usó para decapitar rápida y limpiamente al villano ursino, derramando sangre sobre el antiguo y abandonado altar. Quimera dio un paso hacia el hombre, ignorando por el momento a los cultistas restantes. Shuichi solo podía observar al hombre, envuelto en cuero blanco y negro, con el cabello recogido en una coleta apretada. Una máscara angular le ocultaba el rostro, completamente negra a la derecha y completamente blanca a la izquierda, con solo sus ojos rojos visibles a través de un par de rendijas. El poco de piel que se veía alrededor de sus ojos era una masa de tejido cicatricial. Quimera gruñó y se abalanzó sobre el intruso, dejando caer su cigarro a un lado. A pesar de su corpulencia, Quimera podía moverse con una velocidad aterradora cuando quería. Su primer puñetazo demolió el altar frente a la iglesia, pero el intruso fue lo suficientemente rápido como para esquivarlo. 3 cuchillos arrojadizos fueron su respuesta, pero apenas se desviaron de su dura piel. Mientras ambos luchaban, Quimera con amplios golpes que solo alcanzaban el aire, y el espadachín con golpes rápidos y precisos que no podían romper la piel de Quimera, Shuichi se obligó a ponerse de pie usando su espada como muleta.
Los cultistas restantes habían huido en la confusión, pero Shuichi no se atrevió a perseguirlos. Miró por la entrada principal tras él, solo para encontrar a Ending tendido en un charco de su propia sangre, emboscado por detrás como lo había sido Cabeza de Oso. Con el terror reemplazando rápidamente su asco, Shuichi buscó a Dabi, pero no vio rastro alguno del hombre de la cicatriz. Un anillo de fuego azul seguía rodeando la iglesia y lamiendo las paredes, pero eso no indicaba si el hombre estaba vivo o muerto. ¿Por qué no puedo golpearte?, rugió Quimera. Él y su oponente se habían separado por un momento, ninguno de los dos herido, aunque Quimera respiraba con dificultad. Las paredes del ábside estaban surcadas de garras por donde no había alcanzado al espadachín, destrozando los tapices y la propaganda de la CRC que quedaban. El misterioso extraño rió, profundo y seguro de sí mismo. ¿Puedes golpear una pesadilla? ¿Puedes matar un recuerdo? Esa respuesta no le sentó bien a Quimera, quien lanzó una llamarada hacia el hombre enmascarado. Había estado de pie, más bien. Más rápido de lo que Shuichi pudo seguir, el hombre se hizo a un lado. En el tiempo que tardó Quimera en darse cuenta de que su ataque había fallado, el espadachín envainó su espada a la espalda y comenzó a remangarse. Sus brazos estaban bronceados por el sol, sembrados de pálidas cicatrices que recorrían sus antebrazos. Un cuchillo apareció en su mano un instante antes de que se lo pasara por el brazo derecho, derramando sangre al suelo. Quimera le dirigió una sonrisa feroz al hombre. Si tanto deseas morir, con gusto te complaceré. Con un rugido, Quimera pareció flexionar todos sus músculos a la vez. En un repentino estallido, su cuerpo se expandió, sus rasgos bestiales se hicieron más pronunciados. Cuernos brotaron de su cabeza y plumas de sus brazos, mientras nuevos músculos se ondulaban bajo su pelaje azul. Lo único que le quedaba eran sus pantalones, destrozados por debajo de la rodilla, y su abrigo color canela. Sin embargo, el misterioso espadachín no se rindió. En cambio, usando lo que debía ser su don, la sangre que goteaba de su brazo derecho se fusionó en una espada cruelmente curva, de casi 1 metro de extensión. Por un instante, ambos permanecieron en posición de alerta, observándose mutuamente. El único sonido en la catedral era el crepitar de las llamas de Dabi desde afuera, que comenzaban a consumir la iglesia. Entonces se movieron. Shuichi apenas podía seguir los movimientos. Si Quimera había sido rápido antes, ahora era electrizante. Sin embargo, a pesar de toda su velocidad, no estaba más cerca de atrapar al misterioso espadachín. Por otro lado, el intruso no parecía estar usando su recién formada espada de sangre, simplemente esquivando cualquier ataque de Quimera. Es posible que le consumiera toda su atención y energía esquivarlo. «Te tengo», gritó Quimera, lanzándose hacia el espadachín con una repentina ráfaga de velocidad que pareció tomarlo por sorpresa. Casi por reflejo, el hombre atacó con su espada ensangrentada, rozando apenas el brazo de Quimera. Eso fue todo lo que necesitó Quimera para bloquearse por completo, cayendo al suelo y rodando hacia adelante bajo su impulso restante. «¿Qué es esto?», exigió Quimera, pero el hombre se negó a responder, simplemente avanzó en silencio. «Dime qué me hiciste, maldita sea. Voy a...». Lo que Quimera hubiera planeado hacer se vio interrumpido cuando el intruso le cortó la cabeza de un tajo limpio con su espada ensangrentada. Y entonces Shuichi se quedó solo. No se dio cuenta de su situación hasta que el hombre enmascarado lo miró con una mirada fría y enrojecida. La hoja de sangre se disolvió, volviendo a su cuerpo, mientras se bajaba las mangas y desenvainaba de nuevo su espada. «¿Quién eres?». La voz del espadachín sacó a Shuichi de su estupor. «No me resultas familiar». Shuichi se enderezó, sosteniendo su espada frente a él en una postura defensiva. Este hombre era un asesino, y cada instinto en su cuerpo le gritaba que corriera tan lejos y tan rápido como pudiera. Pero si lo hacía, simplemente moriría con una cuchillada en la espalda. No, Shuichi podría no ser Quimera, pero haría pagar a este hombre por arruinar a los caballeros de la Mancha tan rápido. Mi nombre es Spinner. Y soy un caballero de la Mancha. Limpiaremos esta sociedad de sus falsos héroes. Una parte de él estaba impresionada de que su voz no temblara al declarar eso. El espadachín ladeó ligeramente la cabeza. ¿Mancha? Sí, hay algo familiar, alrededor de los ojos. Entrecerró los ojos rojos y, a pesar de la máscara, Spinner estaba seguro de que se asomaba una sonrisa en el rostro del hombre. Pero tú, sin embargo, estás aterrorizado. Shuichi no respondió. No había respuesta.
La única razón por la que no le temblaban las manos era que agarraba la empuñadura de su espada con todas sus fuerzas. El espadachín se colocó en posición de ataque y Shuichi retrocedió lentamente. Su única esperanza en ese momento era que Dabi siguiera vivo y no lo hubiera abandonado por completo. Si lograba mantener la atención del espadachín sobre él, una ráfaga de fuego azul podría sorprenderlo. Era una pequeña esperanza, pero era todo lo que Shuichi tenía en ese momento. En un destello blanco y negro, el espadachín se abalanzó sobre Shuichi, con el arma preparada. Shuichi apenas tuvo tiempo de alzar su espada para defenderse, logrando apenas desviar el primer ataque del espadachín. La fuerza del golpe del hombre fue asombrosa. El retroceso al bloquearlo fue suficiente para derribar a Shuichi, quien dejó caer su espada al suelo. Antes de que pudiera siquiera recuperarse, su oponente ya estaba arremetiendo de nuevo. Había una mano frente a Shuichi, y oscuridad detrás. La espada del enmascarado rebotó en el aire justo frente a Shuichi, y solo pudo parpadear, atónito, ante el espectáculo. Parece que llegamos demasiado tarde, por desgracia. Con torpeza, Shuichi levantó la vista hacia su derecha, donde un hombre de pelo blanco con un abrigo elegante extendía la mano derecha al aire frente a ellos, sudando copiosamente en el pasillo lleno de humo. Si no le importa, buen hombre, le recomiendo que nos vayamos. Ahora mismo. El espadachín se acercó lentamente al punto donde su espada había sido desviada, lanzando un golpe al aire. Su dedo rebotó de forma muy similar a la de su espada. Asintiendo para sí mismo, envainó la espada de nuevo y extendió las manos a ambos lados. Sangre de toda la iglesia comenzó a fluir hacia el enmascarado. Lentamente al principio, pero a mayor velocidad, la sangre de los cultistas, de cabeza de oso y de quimera comenzó a fluir hacia el espadachín. Le subía por la espalda y rodeaba los brazos, formando patrones cada vez más intrincados en brazos y pecho, y finalmente estalló por la espalda en una cruel réplica de alas. Debo insistir en que nos vayamos ya, muchacho. Shuichi miró hacia atrás, hacia la puerta, solo para encontrar un portal de niebla negra que se arremolinaba. Es perfectamente seguro. Lo prometo. El hombre a su lado lo miró con una sonrisa amable. Bueno, ¿era eso una muerte segura con el enmascarado? Shuichi se lanzó a través del portal, dejando a los caballeros de la Mancha muertos en las ruinas en llamas de una iglesia. Tan muertos como su sueño. Estudiantes. Ha habido un cambio de planes para su entrenamiento de hoy. Toshinori había llegado al campamento tarde la noche anterior, así que solo había oído hablar indirectamente de Aizawa y Snipe sobre lo sucedido. Un posible incendio forestal, causado por el mal uso de sus dones durante una competición amistosa. Podría haber sido un completo desastre si no hubieran estado trabajando con el destacado equipo de rescate de la naturaleza. Aunque Toshinori no había notado mucha animosidad entre las clases 1A y 1B durante el semestre, nunca había trabajado con ambas clases a la vez. Lo había sugerido una o dos veces, poco después de camino, pero hubo resistencia. Le habían dicho que la separación de clases era más que una simple idea pasajera en la UA, sino una herramienta importante para impulsar a sus estudiantes a nuevas alturas. No solo Snipe le había informado de ello, sino también Nezu y Gran Torino. Toshinori no recordaba con precisión quién había estado en la clase A mientras asistía a la UA. De hecho, solo recordaba que había estado en la clase B tras la insistencia de su abuela. Aún así, en esa situación, se remitió a los educadores profesionales, asumiendo que su propio enfoque en el uso adecuado del One for All le había evitado cualquier posible rivalidad entre clases. Sin embargo, cualquier beneficio que la competencia en los entrenamientos pudiera suponer se veía claramente eclipsado por la clara animosidad de ciertos miembros de la clase 1B hacia la 1A. Por supuesto, Toshinori no podía simplemente reprenderlos directamente sin que se obstinaran, lo que empeoraba la situación. Si bien algunos miembros de la 1B eran amigos de la 1A, en su mayoría estudiantes que había entrenado antes de UA, gran parte de la clase parecía seguir el ejemplo de un par de estudiantes de carácter fuerte y muy testarudo. Snipe había mencionado que Monoma, en particular, había mostrado cierto antagonismo hacia 1A en algunos momentos del semestre, pero nada comparable al que demostró al provocar un incendio forestal. Si bien Ida había comenzado el semestre como un estudiante modelo, aunque quizás un poco rígido, se había vuelto mucho más rígido e inflexible a medida que avanzaba el año. Toshinori sabía que la muerte de su hermano lo había afectado profundamente, pero el aparente odio hacia 1A era nuevo para él.
Antes de adentrarnos en tu plan de entrenamiento actualizado, quiero hacer algo que, en mi opinión, ha sido muy deficiente en tu formación hasta ahora. Quiero explicarte la lógica y el razonamiento de las tareas que te hemos encomendado. A su izquierda, Toshinori notó que Aizawa se ponía un poco rígido. Ambos habían discutido varias veces sobre esto a lo largo del semestre. Aizawa creía firmemente que sus alumnos debían ser capaces de adivinar el propósito de cualquier ejercicio por sí solos, y que explicarlo a menudo les impediría afrontar las circunstancias rápidamente cambiantes del campo. Si bien las circunstancias podían cambiar rápidamente, Toshinori no veía qué relación tenía eso con la educación. En su opinión, no había razón para que se les ocultara a los alumnos todo el razonamiento de sus ejercicios. Snipe no era tan testarudo como Aizawa, pero por lo general era mucho más reservado. No solo los alumnos desconocían su verdadero nombre, sino que incluso Toshinori lo desconocía. Teníamos dos objetivos distintos para este campamento de verano. El primero era seguir fortaleciendo sus peculiaridades, como hicimos durante el semestre con Gran Torino. Más de un estudiante se estremeció al recordar al anciano. Solo había estado presente en aproximadamente el 10% de sus ejercicios, pero sin duda había dejado huella. Literalmente, en varios casos. Está trabajando en otro caso ahora mismo, por si acaso a alguno de ustedes le preocupaba que apareciera. Todos los estudiantes se relajaron visiblemente ante eso. Gran Torino estaba dirigiendo la investigación de los restos del imperio criminal de All for One y la información que Dark Cloud les estaba proporcionando. El otro objetivo, sin embargo, era ponerte al día en cuanto a tu heroísmo en el rescate. Por eso trabajamos con las Wild Pussycats. De alguna manera, ya te lo contamos todo. Ahora viene lo difícil. Sin embargo, hay un principio más amplio en juego aquí que nunca te han explicado. Es decir, ¿por qué la UA divide a sus estudiantes del curso de héroes en dos clases separadas que no entrenan juntas ni cambian durante tus 3 años de educación? La mayoría de las escuelas de héroes solo formaban una clase de estudiantes de héroes debido al alto costo por estudiante. Las escuelas de héroes más grandes, como Shiketsu y Ketsubetsu, también tenían varias clases, pero se aseguraban de que interactuaran desde el principio y con frecuencia. Si bien estaban separadas para las clases de educación general, casi siempre impartían sus clases de heroísmo como una clase grande y conjunta. La UA era esencialmente única al mantenerlas separadas en casi todo momento. Históricamente, la separación entre clases ha fomentado un nivel de competencia y rivalidad entre ellas, impulsándolas más allá y a un ritmo mayor del que podrían haber alcanzado por sí solas. Sin embargo, la clave es que se mantiene como una competencia amistosa. Varios miembros del 1B parecieron algo avergonzados ante esa declaración, incluido Fukadashi. Cabe destacar, sin embargo, que ni Monoma ni Irida se inmutaron ante esa declaración. Obviamente, hemos insistido demasiado en la parte de la competición y no lo suficiente en la parte amistosa. Por lo tanto, estamos modificando nuestro programa para centrarnos más en las heroicas tareas de rescate y el trabajo en equipo durante los próximos días. Si es necesario, esto ocupará el resto del campamento de entrenamiento. Hubo algunas quejas ante ese anuncio, por parte de ambas clases, pero Toshinori las calmó rápidamente. Puede que ya no tuviera la corpulencia física de antes, pero su voz silenció las quejas al instante. Quiero aclarar que esto no pretende ser un castigo. Siempre fue parte del plan de este campamento. Simplemente estamos modificando el horario para adaptarlo mejor a lo que necesitan trabajar más. Ayer, con pocas excepciones, todos demostraron mayor poder y control del que esperábamos. Incluso al salir de su boca, Toshinori supo que había cometido un error. Si bien su intención era recordarles a sus alumnos que aún tenían margen de mejora, la inmediata inspiración de Monoma le indicó que no lo habían recibido así. Ah, claro que me reprenderías así, ignorando por completo el ridículo progreso que tu querido sucesor hizo ayer. Ah, así que esto iba a ser un problema ahora. Fantástico. Tras respirar hondo para centrarse, Toshinori se giró para dirigirse directamente a Monoma. Joven Monoma, en realidad no me refería a ti. Creo que hablo por mí y por Snipe cuando digo que tu habilidad para cambiar de peculiaridades al instante e imaginar combinaciones potentes es realmente impresionante. El accidente de la noche anterior fue uno de los pocos que Monoma había cometido en todo el semestre, una de las razones por las que no lo castigaban más por el momento. Y ni una palabra sobre los fracasos del chico dorado de ayer. Ya me lo imaginaba. Monoma se burló antes de apartar la mirada.
Toshinori resistió el fuerte impulso de frotarse los ojos. Ayer fue el primer día que el joven Midoriya tuvo que trabajar con un don nuevo. Supongo que tú, precisamente, comprenderías las dificultades de trabajar con nuevos dones, al menos por primera vez. Monoma resopló, pero no dijo nada. Dicho esto, me tomo muy en serio las acusaciones de favoritismo. Si ustedes, o alguno de ustedes, Toshinori extendió las manos para abarcar ambas clases, sienten que no soy un profesor justo ni imparcial, por favor, háganoslo saber. Si no se sienten cómodos acudiendo a mí, pueden hablar con Snipe, Aizawa o cualquier otro miembro del profesorado de forma completamente anónima. Puede que el joven Midoriya haya heredado mi don, pero todos ustedes serán los pilares que sustentarán la sociedad futura. Juro que los prepararé para ello. Kirishima y Tetsu parecían a punto de estallar después de eso, así que Toshinori siguió hablando rápidamente para evitarlo. Bueno, si no hay más comentarios, no los hubo. Entonces, dividámonos en grupos y trabajemos en el entrenamiento de rescate. Por suerte, Toshinori había traído una camioneta llena de muñecos de rescate del agua cuando llegó anoche. Aunque no planeaban necesitarlos tan temprano, no tenía sentido que alguien más los trajera más tarde en la semana. Así, pudieron empezar esta mañana a practicar técnicas avanzadas de primeros auxilios en grupos de 4. Aizawa y Snipe habían trabajado juntos para formar los grupos, tratando de equilibrar las personalidades entre las dos clases. 1A, en general, parecía más abierto a la cooperación entre clases que 1B, por lo que la mayor parte del esfuerzo estaba en asegurarse de que las tareas de 1B se asignaran con cuidado. Los 8 estudiantes del 1B que Toshinori había reclutado y entrenado antes de la UA eran, para su orgullo, los que parecían más dispuestos a colaborar con el 1A en general. Por ello, los dividieron en grupos separados para fomentar su cooperación. Asui, Agakure, Shishida, Suburaba, Shoda y Yanagi eran líderes ejemplares, dejando a menudo que sus compañeros siguieran su propio camino. Kaminari y Tetsu, sin embargo, eran más extrovertidos y dispuestos a impulsar a sus compañeros a salir de su zona de confort. Por lo tanto, Snipe y Aizawa decidieron colocar a Monoma en el grupo de Kaminari y Aida en el de Tetsu, con la esperanza de contrarrestar la negatividad de ambos. La mayoría de los demás estudiantes del 1B simplemente serían arrollados por la fuerza de sus opiniones y personalidades. La colocación de los estudiantes de 1A no recibió el mismo nivel de inspección. Kamakiri y Kaibara estaban entre los estudiantes más competitivos de 1A, por lo que se mantuvieron separados tanto entre sí como de Monoma e Ida. Además, la mayor parte del esfuerzo se centró en asegurar que los estudiantes más reservados de cada clase se emparejaran con un estudiante más extrovertido. Un equipo formado, por ejemplo, por Kodai, Koda, Bondo y Komori probablemente no avanzaría mucho en el desarrollo del trabajo en equipo. La única ubicación que preocupaba a Toshinori era poner a Izuku en el mismo grupo que Ida. Mientras que Aizawa y Snipe pensaban que sería positivo que los presidentes de clase se vieran trabajando bien juntos, Toshinori no sabía si funcionaría tan bien. Es cierto que también contaban con Tetsu y Yaoyorozu en el grupo para ayudar a mediar, pero la expresión de Ida siempre parecía volverse un poco más tempestuosa cada vez que Izuku cruzaba su mirada. Toshinori solo esperaba que lo hubiera estado imaginando. Aunque Izuku esperaba aprovechar el campamento de verano para aprender a manejar 2 o 3 donaciones nuevas, no se oponía del todo al cambio de rumbo anunciado por los profesores. Ya había progresado más de lo esperado en el control del látigo negro, y cortina de humo parecía la menos peligrosa de las 2 donaciones que debía dejar sin entrenar. Además de eso, Izuku sabía que necesitaba capacitación adicional en rescate y primeros auxilios. Tras el ataque a la USJ a principios del semestre, todo el complejo había necesitado varias reparaciones. Izuku aún no se sentía muy competente en lo que, para él, era uno de los aspectos más importantes de ser un héroe. Los únicos primeros auxilios reales que habían aprendido en el campus habían cubierto lesiones y afecciones médicas relativamente leves. Esta mañana, habían cubierto todo tipo de afecciones más graves. La mayoría eran del tipo que podrían encontrar en una situación de rescate, como fracturas, laceraciones, dislocaciones, shock y similares. La mayor parte de su entrenamiento práctico matutino se había realizado con muñecos de entrenamiento traídos de la UA, pero algunas Pussycats y Aizawa se habían ofrecido como voluntarios para practicar. Era entre impresionante y desconcertante que Aizawa pudiera dislocarse el hombro izquierdo con solo una orden.
Su grupo de 4 trabajaba bien en general, pero Izuku descubrió que Irida nunca escuchaba sus sugerencias a menos que las filtrara primero Yaoyorozu o Tetsutetsu. Ida nunca decía nada explícito, pero el patrón era evidente. Después de unas horas, Izuku se dio cuenta de que Irida ni siquiera lo miraba directamente, siempre a su izquierda o derecha, evitando el contacto visual. Afortunadamente, la mayoría de los demás grupos también parecían trabajar bien juntos, siendo el que tenía más problemas, como era de esperar, el grupo con Monoma. Después de todo, Kaminari, Ashido y Onenuki tenían un límite. Después de un almuerzo rápido, sus profesores los pusieron a trabajar de nuevo en parejas, rotando a su compañero cada 20 minutos aproximadamente. De alguna manera, Pixie, Bob y Tiger habían logrado montar 20 estaciones diferentes que les permitían practicar con los distintos tipos de incidentes que uno podría encontrar en la naturaleza, desde rayos y caídas de árboles hasta desprendimientos de rocas y socavones. Cada uno se emparejaba con un compañero de la clase contraria y cada 20 minutos, la clase 1, A rotaba una estación en el sentido de las agujas del reloj, mientras que la 1B rotaba una estación en el sentido contrario. Fue un placer tener la oportunidad de interactuar con más miembros de la clase 1B que antes. Si bien había ofrecido ideas generales para entrenar a la mayoría de ellos antes del festival deportivo, no había trabajado estrechamente con ninguno de ellos, ni había vuelto a hacerlo desde entonces. Fue un placer volver a trabajar con Asui, Shoda y Shishida. Dado lo limitado de los consejos que les había dado antes, trabajar con Zero, Bondo y Sato fue como trabajar con ellos por primera vez. Aunque al principio parecían un poco escépticos, todos habían logrado acostumbrarse antes de que transcurrieran los 20 minutos. Entonces Izuku giró hacia la izquierda una vez más y se encontró cara a cara con Ida, todavía negándose a mirarlo a los ojos. Hola de nuevo, Ida, lo saludó Izuku. ¿Listo para afrontar el derrumbe? Pixie Bob se había estado esforzando mucho para reiniciar la estación cada 20 minutos. La respuesta de Irida fue decepcionante, solo un brusco asentimiento, pero Izuku esperaba que solo fuera el chico el que estaba concentrado y concentrado. A pasos largos y mecánicos, Ida se dirigió hacia el derrumbe, mientras Izuku se apresuraba a alcanzarlo. Sin detenerse un momento a analizar ni a desarrollar un plan, Ida empezó a agarrar y lanzar piedras a un lado, sin importarle a Izuku. Oye, deberíamos tomarnos un momento para hacer un plan de ataque. Izuku intentó llamar la atención de Ida. El 13 nos habló de esto durante el semestre. Si se retiran los escombros de forma incorrecta, el derrumbe puede empeorar. Hay un muñeco ahí abajo que debemos mantener a salvo. Si Ida escuchó las palabras de Izuku, no dio señales de ello. En cambio, se arrastró un poco más arriba por el pequeño derrumbe de rocas para continuar su excavación metódica. El hielo se le metió en las entrañas al ser ignorado tan clara y cruelmente. No sabía qué había hecho para provocar esa reacción en su compañero. Oye, ¿podemos tomarnos un minuto para...? Izuku extendió la mano y la puso sobre el hombro de Ida para intentar sacarlo de su aislamiento autoimpuesto. Sin embargo, en cuanto su mano se posó en el brazo de Ida, este se giró con la ira pintada en el rostro. No me toques. Jamás me toques. ¿Crees que puedes? La voz de Ida se apagó de repente, respirando hondo y temblorosamente con los ojos cerrados. Al exhalar, abriendo los ojos, Ida se irguió como un palo, con todo el cuerpo tenso. Lo siento, dijo Izuku. La cabeza le daba vueltas. Lo que fuera que estuviera pasando con Ida escapaba a su comprensión. No se le ocurría nada que decir. Ida recorrió el área de entrenamiento, buscando algo, con un aspecto cada vez más frenético. Se relajó un poco al posar la vista en Snipe, el profesor a cargo de esa parte del campo de entrenamiento. Ida levantó el brazo de golpe, atrayendo la atención de Snipe y evitando que Izuku tuviera que pensar qué decir, al menos por el momento. Hola, compañeros. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Preguntó Snipe lentamente mientras se acercaba. Señor Snipe. No puedo trabajar con Midoriya, ni para este ni para ningún otro ejercicio. Izuku tuvo que concentrarse para no quedarse boquiabierto. ¿Qué demonios había hecho para ganarse la ira de Ida de esta manera? ¿No puedes? Preguntó Snipe. ¿O no lo harás? El rostro de Ida se endureció aún más, algo que Izuku no había creído posible. No puedo. Ya veo. ¿Podrías explicarme por qué? Preguntó Snipe, en un tono peligrosamente bajo. Hubo un largo momento de silencio antes de que Ida respondiera.
No, señor. Snipe simplemente suspiró. Sabes que habrá consecuencias por negarte a participar en el entrenamiento. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo que consideres aceptable. Ida mantuvo la mirada fija en Snipe. Snipe guardó silencio un largo rato, observando a Ida desde detrás de su máscara de gas. Supongo que es lo que es. Ve a tomar agua y refréscate, Ida. Hablaremos de tu castigo después del entrenamiento. Ida asintió, breve y secamente, antes de alejarse a toda velocidad hacia el puesto de agua, sin siquiera mirar a Izuku. ¿Qué? Izuku lo miró fijamente mientras salía a toda velocidad, boquiabierto. Obviamente, había algo en Izuku que había molestado a Ida. ¿Qué podía ser? No había estado presente a principios de año. No había estado presente durante el festival deportivo. Ni siquiera habían interactuado realmente desde entonces. ¿Tendría algo que ver con One for All? ¿O con Black King? O tal vez... No hables tanto, chico, lo interrumpió Snipe con suavidad. Izuku cerró la boca de golpe y se sonrojó. Aunque ya no murmuraba mucho, parecía que se le escapaba cuando estaba estresado. Por lo que sé, no es nada que hayas hecho. Ida solo tiene más cuerda que un reloj antiguo. Izuku parpadeó. Aunque no fuera algo que hubiera hecho explícitamente, era obvio que tenía algo que ver con él. Debería intentar hablar con él más tarde. Snipe negó levemente con la cabeza antes de hablar con un tono más suave y ligero. No me corresponde a mí decirlo. Si yo estuviera en tu lugar, esperaría a que él viniera a mí. Es algo que lo corroe. Obligarlo no le hará ningún bien a nadie. Hubo un momento de silencio entre los dos antes de que Snipe volviera a hablar, de nuevo en su tono habitual. ¿Por qué no trabajas tú solo en el derrumbe, chico? La siguiente estación no tardará mucho. Mirando hacia atrás, al montón de piedras frente a él, Izuku asintió. No serviría de nada obsesionarse con Ida ahora. Por el momento, se concentraría en el trabajo que tenía por delante y esperaría que él e Ida pudieran aclarar las cosas pronto. Ojalá antes de que terminara el campamento de entrenamiento. Sin embargo, si Ida no se acercaba a él, empezó a hacer planes para acercarse al chico más alto. Izuku no quería que nada entre ellos se agravara. Snipe cenó solo y tranquilo en su habitación en la cabaña de las Pussycat. Mientras los estudiantes cocinaban su propia comida por segunda noche consecutiva, Mandalay, una vez más, les había preparado la cena a los héroes profesionales. Como siempre, su comida estaba deliciosa. Snipe había probado un poco de la comida de los estudiantes la noche anterior. Había estado pasable. Aceptable. Pero una noche había sido suficiente. Por desgracia, su paz y tranquilidad temporal estaba a punto de terminar. Los estudiantes estaban terminando de cenar, lo que significaba que las Pussycats pronto les darían inicio a su actividad nocturna. Esta noche habría un concurso de cuentos de fantasmas. No había equipos, solo cada estudiante por su cuenta, así que parecía bastante seguro por el momento. A Yanagi le encantaría. Si Snipe fuera de los que apostaran por sus estudiantes, apostaría a que ganaría, y fácilmente. Sin embargo, no estaría allí para verlo. Había estudiantes que necesitaban urgentemente clases de refuerzo y él debía enseñarles. Al principio, pensó que solo Aoyama y Agakure, de sus propios estudiantes, estarían en clases de refuerzo, y eso no le habría quitado mucho tiempo. Honestamente, ni Aoyama ni Agakure habían reprobado sus exámenes escritos ni prácticos. Les asignaron estas clases de refuerzo más bien para que pudieran seguir su ubicación. Si mientras tanto, podían aprender algo sobre lo que significaba ser un héroe, mucho mejor. En general, Snipe tenía buenos sentimientos hacia sus dos estudiantes. Después de todo, ninguno había tenido mucha opción en sus actividades malvadas. Y no era como si Snipe estuviera en posición de criticarlos, considerando su pasado en Estados Unidos. Que villanos amenazaran a sus familiares era algo con lo que todos los héroes tenían que lidiar de alguna manera, y no era un defecto de carácter de Aoyama que terminara participando en los planes de All for One. Era solo un niño. Claro, puede que la HPSC no lo viera así, sobre todo dado el origen del don de Aoyama, pero después de todo, no necesitaban saberlo. Lo bueno era que ahora que entendían mejor por qué el don de Aoyama le causaba tanta incomodidad física, tenían más posibilidades de encontrar una solución permanente. Snipe no sabía si All for One le había dado ese don a Aoyama como una broma pesada, o si simplemente no se dio cuenta de las consecuencias negativas que tendría.
Si el HPSC hubiera dudado de que Aoyama permaneciera en el curso de héroe, probablemente habrían arrojado a Hagakure al tártaro. El hecho de que desempeñara un papel indispensable en la muerte de All for One y el rescate de Midori ya no habría importado en absoluto. Su afán autoritario e inquebrantable de control era una razón más por la que Snipe estaba más que feliz de que Nezu lo hubiera encontrado primero. Hagakure no había demostrado nada en las últimas semanas más que un sincero y fuerte deseo de ser una heroína. Desafortunadamente, era difícil conocer con exactitud el control mental que All for One ejercía sobre ella, por lo que algunos profesores seguían desconfiados de ella. De ahí los dispositivos de rastreo y su restricción al campus. En cierto modo, Snipe podía comprenderlo, dada su amplia gama de capacidades. Por otro lado, si Hagakure realmente quisiera, probablemente podría matarlos a todos mientras duermen, incluso con los dispositivos de rastreo y las restricciones que le habían impuesto, por lo que Snipe pensó que sería mejor confiar en la chica. El problema era que todas las pruebas de Recovery Girl no arrojaron resultados concluyentes. La biología alterada de Hagakure era tan diferente de la biología básica que Recovery Girl no podía afirmar nada en un sentido u otro. Shinzo había sido convocado para probar su don en ella una vez más, dada la reacción que había tenido durante el festival deportivo. Dijo que todo parecía normal, pero dada su poca experiencia con otros dones, no estaba claro si sabría qué buscar. Aunque Snipe sabía en que quería centrarse en las clases de refuerzo solo para Aoyama y Hagakure, ahora que tenía que añadir a Monomai, a partir de esa tarde, Aida tuvo que improvisar un poco más. Esos dos tenían problemas mucho mayores con la clase 1, a de lo que Snipe se imaginaba. Se sentía un poco culpable de que el campamento de verano hubiera empezado tan mal, pero pensó que tener a Monoma e Ida tan cerca de la clase 1, habría causado algún tipo de incidente. Pero ahora tenía a dos estudiantes que desconocían por completo el pasado de Aoyama y Hagakure en clases de refuerzo. Snipe no dudaba de que Monoma e Ida los apoyarían incondicionalmente si supieran todos los detalles. Al fin y al cabo, estaban en la clase 1B. Pero la diferencia entre dos estudiantes con un pasado turbulento que se esforzaban al máximo por sacar el máximo provecho de su futuro y dos estudiantes con un pasado impecable que parecían hacer todo lo posible por fracasar en la escuela de héroes seguía siendo bastante contrastante. También le había dado a Snipe una idea para esta noche, al menos. Antes de salir de su habitación, se puso la máscara de gas y el sombrero, aunque dejó casi todo el resto de su disfraz. No recordaba la última vez que había estado en público sin la máscara de gas. Al salir, se aseguró de que las 4 pistolas que solía llevar encima estuvieran en su sitio. Dejó su arma principal en su habitación, pues no esperaba nada fuera de lo común esa noche, así que solo llevaba sus armas ocultas, pero siempre era bueno estar preparado para lo inesperado. Snipe llegó al pequeño aula que las Pussycats habían preparado para él y Eraserhead justo antes de que comenzaran las clases de refuerzo. Eraserhead ya había empezado a dar una charla a los alumnos de 1A. Esta noche, su tema era los puntos clave de la planificación y la improvisación, algo que todos habían demostrado carecer en sus exámenes finales. Los 4 estudiantes del 1B estaban sentados en silencio en el aula, escuchando la clase de Eraserhead sin que pareciera que lo estaban haciendo. Solo Hagakure logró que pareciera natural, y probablemente solo porque era invisible. Vamos los 4, les dijo Snipe al entrar en la habitación. Nos largamos y le damos la habitación a Eraser. Señor, ¿seguiremos asistiendo a clases de refuerzo esta noche? Preguntó Ida, moviendo los brazos de nuevo a su posición habitual. Sí, lo haré en un lugar un poco más tranquilo. Por suerte, no hubo más preguntas de sus alumnos al salir de la sala, y la única reacción de Eraserhead fue una simple ceja levantada. Dado lo inflexible que era Eraserhead con su propio estilo de enseñanza, Snipe no esperaba ninguna objeción por su parte. Sus 4 estudiantes guardaron silencio mientras los guiaba por la cabaña de las Pussycats. No era un edificio enorme, pero era lo suficientemente grande como para tener 1 o 2 habitaciones vacías que pudiera usar esa noche. Como las Pussycats y los demás estudiantes estaban reunidos afuera alrededor de una fogata, Snipe se dirigió a una pequeña sala de conferencias. Normalmente, el equipo usaría esta sala para planificar sus misiones, pero por ahora, tenía el tamaño perfecto para lo que quería hacer. Mientras sus alumnos se sentaban alrededor de la mesa central del salón, Snipe fue a cerrar las persianas. No quería que nadie de afuera viniera a husmear. Bueno, dijo Snipe mientras se acercaba a la pizarra de la sala. Esto va a ser un poco diferente de lo que esperaban.
Sé que cada uno está aquí por una razón distinta. Eso no importa. Todos necesitan un repaso de los fundamentos de la heroicidad. Monoma e Irida se pusieron rígidos ante eso, mientras que Aoyama simplemente asintió como si ya lo hubiera esperado. Hagakure era, como siempre, difícil de interpretar. En eso trabajaremos esta noche y mañana por la noche, hasta que avancemos. Es mi idea de progreso, no la tuya, continuó Snipe. Esto no va a ser una conferencia, y no te voy a decir cuáles son las respuestas correctas. Habrá muchas respuestas correctas. Ida, en particular, parecía algo disgustado con eso. Vamos a entrar en filosofía. ¿Qué hace a un héroe? Tanto en abstracto como en la práctica. Tan fundamental como sea posible. Tras 2 horas de un debate filosófico sorprendentemente intenso sobre qué hace a un héroe, Tenya estaba mareado. Había crecido en una familia donde el heroísmo era un hecho. Era una expectativa, sí, pero mientras siguió el ejemplo de su hermano, nunca se descarrió. De vez en cuando tenía que tomar decisiones, pero había descubierto que acatar siempre las reglas le había resultado beneficioso. Todo eso se fue al traste cuando Stein mató a su hermano. Tenya sabía, en cierto modo, que debería haber seguido el ejemplo de su padre y no haber permitido que la muerte repentina cambiara sus pensamientos ni su comportamiento. Su padre había llorado en privado antes de retomar las riendas de la agencia Idaten, sin permitir que su imagen pública flaqueara. Puede que no fuera el mejor padre del mundo, pero incluso Tenya podía reconocer su eficacia como héroe. Pero por mucho que Tenya lo intentara, no podía contener la rabia y el dolor por la muerte de Tensei. Por mucho que se dedicara a entrenar, no podía acallar el dolor que sentía por la ausencia de su hermano. Por mucho que intentara distraerse estudiando y asegurándose de que su clase fuera bien, no podía ignorar la rabia que sentía hacia Stein, ni detener sus fantasías de encontrar maneras cada vez más dolorosas de asegurarse de que Stein comprendiera lo mucho que había fallado. Tenya sabía que ese tipo de fantasías eran exactamente el tipo de cosas que debía evitar si quería ser un héroe, pero habían sido lo único que le había traído algún tipo de satisfacción después de la muerte de Tensei. Y luego Stein tuvo que ir y ser asesinado por un maldito Nomu. Respira, Tenya, respira. Que Black King aprobara su solicitud de pasantía con manual no habría cambiado nada necesariamente. Sí, Stein obviamente estaba presente en Osu esa noche, pero en el caos del ataque Nomu, no habría garantía de que Tenya pudiera encontrarlo. Pero eso no impidió que Midoriya lo encontrara. Mejor evitar esa línea de pensamiento por ahora, claro. Si Snipe quería enseñarle la filosofía de ser un héroe, mejor no tener pensamientos explícitamente antiheroicos. Tenya sabía las respuestas que debía darle a Snipe, pero cada vez que iba a hablar, le sabían a ceniza en la lengua. Snipe obviamente lo había notado, pero no lo presionaba demasiado. Hagakure, Monoma y Aoyama eran lo suficientemente habladores como para llevar la conversación, después de todo. Y no era que Irida no contribuyera. Simplemente no quería hablar de nada que se acercara demasiado a su propia experiencia. Sin embargo, 2 horas así habían dejado a Tenya sumido en sus pensamientos. Una cosa era lidiar con su ira en la seguridad de su propia mente, y otra muy distinta era estar a punto de derramar todo su odio sobre la mesa, entre él, sus compañeros y el profesor. Snipe, por suerte, había decidido ser un poco compasivo con sus alumnos. 2 horas seguidas de filosofía heroica eran mucho en los mejores tiempos. Tras un día repleto de entrenamiento físico, incluso Monoma y Aoyama empezaban a mostrar signos de agotamiento. Snipe les dio a los 4 un descanso de 20 minutos antes de que volvieran a la carga para completar las 3 horas de clases de refuerzo de la noche. Tras los descansos obligatorios para ir al baño y beber agua, los 4 estudiantes volvieron a reunirse en la sala tras apenas 5 minutos, con 15 más para entretenerse antes de que Snipe regresara. Tenya se preparó para esperar en silencio, esperando que los otros 3 charlaran entre ellos. No tenía ganas de hablar esa noche. Hagakure, sin embargo, aparentemente tenía otras ideas. ¿Y qué hicieron para que los invitaran a nuestra fiesta? Al principio, Tenya esperaba estar hablando con Aoyama y Monoma, pero su ropa estaba principalmente orientada hacia él. Monoma entró para hablar primero, por suerte. Tuve un pequeño accidente de don, casi insignificante, mientras copiaba el de Kaminari anoche. Oh. Es por eso que Eraserhead y Snipe salieron corriendo de repente anoche, diciendo algo sobre un incendio forestal. El tono inocente de Hagakure no le sentó bien a Monoma, quien se quedó rígido. Mira. Quizás, solo quizás, hubo un incendio en el bosque.
Pero Fukadashi y yo lo teníamos bajo control, replicó Monoma, quizás con un tono más frío de lo necesario. Y todo fue por una buena causa. Teníamos que demostrarle a la clase 1, a quien era la clase superior, sobre todo después de perder la carrera contra la logía. Echar fuego al bosque no te ayuda, amigo, dijo Aoyama, añadiendo su granito de arena. Ese no era mi plan, claro, se defendió Monoma, con aspecto un poco traicionado al ver a Aoyama discutir. Simplemente no soporto esa clase. Ni a Midoriya. La última frase fue casi demasiado suave para que Tenya la oyera, pero susurró con una intensidad de emoción casi igual a la suya. Al principio, Tenya no estaba seguro de si Agakure o Aoyama habían escuchado las últimas palabras de Monoma. Antes, cada vez que Monoma comentaba cuánto le disgustaba la clase 1, sus compañeros simplemente se echaban atrás y lo atribuían a Monoma siendo Monoma. Él, sin embargo, había escuchado las palabras de Monoma. Sentía que había un alma gemela ahí fuera. Alguien más en su escuela que tenía un problema con Midoriya. Los propios problemas de Tenya con el chico podían estar envueltos en un montón de emociones confusas, pero aún así se sentía reconfortante. A veces parecía que todo estaba de su lado. Bueno, supongo que es típico de la marca. Aparentemente, Agakure no había oído, o no quería comentar, nada de lo que Monoma había dicho sobre Midoriya. Rió un poco ante el antagonismo de Monoma hacia el uno, antes de volverse hacia Tenya. Entonces, Ida, ¿qué te espera? Por un momento, Tenya consideró seriamente ser grosero con sus compañeros y simplemente no responder. Sin embargo, a pesar del enojo que pudiera haber sentido hacia Stein y el que siente ahora hacia Midoriya, no pudo desahogarse con sus compañeros héroes. Suspirando, Tenya habló. Estoy aquí porque simplemente no puedo trabajar con Midoriya. Monoma se sobresaltó y miró a Tenya con los ojos entrecerrados. Cuando le informé al señor Snipe, me dijo que este sería mi castigo. ¿Pokui? Preguntó Aoyama en francés. Por suerte, Tenya sabía lo suficiente del idioma como para saber qué significaba. Tenya volvió a suspirar, debatiendo cuánto compartir. Tras un momento, decidió ser lo más sincero posible. ¿Recuerdas que mi hermano, Tensei, el héroe Ingenium, fue asesinado por el asesino de héroes Stein? Sí. Preguntó Agakure. Fue entonces cuando todo empezó a ir mal, reflexionó Tenya. Estaba enfadada, por decirlo suavemente. Admiraba a mi hermano más que a nada. Quería ser un héroe como él. Y entonces Stein me lo arrebató todo. Quería a ese hombre muerto. Más que nada. Rechacé muchas mejores prácticas para hacer una con manual en Osu, solo para tener la oportunidad de vengarme de Stein, pero el señor Blackin lo vetó. Tenya respiró hondo antes de continuar. Y entonces ocurrió lo de Osu y Camino durante nuestras prácticas. En lugar de mí, fue Midoriya quien luchó contra Stein. Stein incluso afirmó que Midoriya era un verdadero héroe. Cuando mató a Tensei. ¿Cómo tiene sentido eso? Mi hermano era un verdadero héroe en toda la extensión de la palabra. Para empeorar las cosas, Midoriya tuvo que dejar que lo secuestraran. Blackin murió salvándolo. Mi hermano, mi maestro y mi única oportunidad de venganza se esfumaron. No es justo y estoy harto de fingir que todo está bien. No me importa si antes no tenía don. No me importa que All Might lo eligiera. No me importan los don ni los legados ni nada. Solo quiero recuperar a mi hermano. Tenya se dio cuenta de que gritaba con lágrimas en los ojos, pero no le importó demasiado. Si no era eso, quería ser yo quien matara a Stein. Quería ser quien viera cómo la vida se le escapaba de los ojos. Midoriya arruinó todo lo que quería. Se hizo un silencio atónito tras las declaraciones de Tenya, y Monoma asintió levemente para sí mismo. Se sentía bien desahogarse. Se lo había guardado demasiado tiempo. Saber que Monoma al menos compartía su opinión sobre Midoriya le había facilitado empezar a hablar, pero una vez que lo hizo, Tenya no pudo contener el torrente de palabras. Estoy completamente de acuerdo contigo sobre Midoriya, y Ida. Monoma fue el primero en romper el silencio. Uno, ha estado robando la atención todo el año, y Midoriya ha sido el centro de atención todo el año. Más allá de eso, Blackin murió rescatándolo. Sé que eso es lo que hacen los héroes. Si hubiera sido cualquier otra persona, habría estado bien. Pero no, tuvo que morir salvando a Midoriya. Es su culpa que perdiéramos a nuestro maestro, y a nadie le importó. Lo único que le importa a la gente es su don y su relación con All Might. Solo está atrayendo más y más atención hacia él y su maldita clase.
La clase 1B está llena de potencial heroico. ¿Te incluyó en eso? Tenja ignoró el cumplido con un gesto, pero Monoma continuó. Aunque no estés de acuerdo, están Yanagi, Kaminari, Asui, Shoda, Shishida y todos los demás en nuestra clase. Está llena de futuros héroes increíbles. Y nadie sabe absolutamente nada de nosotros. Gritó Monoma de repente. Por Midoriya, nadie lo sabrá jamás. Es el niño mimado, el heredero de All Might. Eso no nos hace menos importantes ni peores héroes. Pero jamás, jamás, recibiremos el reconocimiento ni el respeto que merecemos. Ahora era Monoma quien estaba indignado, con los ojos abiertos y la respiración entrecortada. Aoyama no parecía especialmente sorprendido, probablemente ya había oído todo esto antes. Hagakure era un enigma, como siempre. Esta vez el silencio se prolongó un poco más que la última vez, y Tenja empezó a preguntarse cuándo volvería Snipe. Si aún no habían pasado 20 minutos, debía de estar cerca. Sabía que tenían problemas con Midoriya. Azekure habló por primera vez en mucho tiempo. Su voz sonaba diferente, más madura y mundana. No era el tono voluble y alegre al que Tenja estaba acostumbrada de la chica invisible. No me había dado cuenta de lo profundo que eran. Solo tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguno de ustedes, en algún momento de las últimas semanas, ha hablado con Midoriya? Eso, no era lo que Tenja esperaba. Por la expresión de Monoma, él tampoco. Hagakure se giró para mirar a Tenja, y pudo sentir la intensidad en sus ojos, aunque no pudiera verla. No quiero que pienses que solo estoy diciendo tonterías, así que te diré algo que no le he contado a nadie. Tenja se quedó paralizado bajo su intensidad y apenas pudo asentir. Mis padres fueron asesinados por villanos. Toda mi familia inmediata ha desaparecido. A estas alturas, no tengo a nadie ni a dónde ir aparte de Ua. A Tenja se le encogió el estómago. ¿Cómo pudo haber lidiado con eso y seguir tan alegre? Quizás todo era una fachada, y solo ahora veía al verdadero Hagakure. Cuando llegué aquí, no voy a mentir, quería ser un héroe para poder vengarme legalmente del villano que mató a todos mis seres queridos. Quería hacerle sufrir. Había un tono cortante en su voz que Tenja solo había oído en sus monólogos internos sobre Stein. La razón por la que me esforcé tanto en entrenar mi cuerpo fue solo para asegurarme de poder matar a ese hombre. Dolorosamente. Y ese mismo villano fue quien secuestró a Midoriya. El veneno que había estado presente en su voz hacía apenas un segundo desapareció. Tenja se quedó boquiabierto. No podía creer que Hagakure tuviera semejante historia con All for One. Monoma parecía igual de sorprendido, aunque el rostro de Aoyama era indescifrable. Simplemente no podía dejar que nadie más pasara por lo que yo pasé si podía evitarlo. Y pude. Le conté a All Might todo lo que sabía, por poco que fuera, sobre All for One. Quizás tuve suerte, quizás él fue descuidado, pero una pequeña parte de lo que sabía bastó para que localizaran a Midoriya. Hagakure se giró para encarar a Monoma directamente, y Tenja contuvo la respiración. Le costaba respirar con toda su atención puesta en él. Nunca antes había sentido tanta intensidad. Monoma. Si quieres culpar a alguien de la muerte de Blood King, cúlpame a mí. Soy la razón por la que Ua sabía dónde estaba Midoriya. Si no hubiera dicho nada, Blood King no habría estado en esa misión. No lo sabes. La respuesta de Monoma fue tranquila, mucho menos segura de lo que Tenja lo había visto antes. Podrían haberlo descubierto de otra manera. Podrían haberlo hecho, admitió Hagakure. Pero tiene más sentido que culpar a Midoriya. Él no eligió ser capturado. No eligió cómo se llevaría a cabo su rescate. Di información específica para facilitar ese rescate. Monoma apretó la mandíbula e hizo una mueca, pero no respondió. Sintiendo que había dejado claro su punto, Hagakure se volvió hacia Tenja. Por suerte, la intensidad del miedo de antes se había desvanecido, pero seguía sin querer interrumpirla. Todos saben lo que pasó en la pelea en camino. All Might mató a All for One. No se ha repetido desde entonces, pero se transmitió en vivo, así que lo vi. Disfruté mucho. All Might le aplastó el cráneo y la sangre del hombre goteaba de sus manos. La voz de Hagakure sonaba casi melancólica. Era todo lo que había deseado para mí. Mejor aún, fue algo a lo que contribuí directamente. Claro, no sentí cómo la vida de ese hombre se le escapaba, no vi el momento en que supo que iba a morir. Pero estaba muerto. Me aseguré de que así fuera. ¿Y sabes lo que sentí después? Aunque Hagakure estaba hablando con los tres, Tenja sabía que en ese momento estaba hablando con él y solo con él. No. Sentí. Nada.
La voz de Agakure resonó en la cabeza de Tenya. Me había dedicado a fortalecerme para luchar contra el hombre que arruinó mi vida. En cuanto tuve la oportunidad, me aseguré de que muriera. Y no sentí nada. Créelo, quien lo sabe. La venganza no se siente bien. No se siente mal. No significa nada en absoluto. No pudo devolverme a mi familia. No devolvería a tu hermano. Solo me quedó un gran vacío donde estaba mi motivación. La similitud entre lo que ella describió y lo que Tenya sintió tras enterarse de la muerte de Stein fue sorprendente. En aquel momento, Tenya asumió que se debía a que Stein había muerto en una vil lucha interna, en lugar de a manos propias. Ahora, una pizca de duda atravesó su certeza. Muy bien, chicos. Snipe habló desde la puerta. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí parado? ¿Cuánto tiempo escuchando? Creo que podemos acabar un poco antes esta noche. Salgan de aquí y descansen un poco. Mañana va a ser igual de duro que hoy. Tenya estaba más que feliz de salir de la habitación y regresar a su litera. Las palabras de Agakure lo habían conmocionado y necesitaba pensar.